Muy buenas amigos de Ready para Exportar. Hemos oído mucho hablar de sostenibilidad, de lo importante que es las empresas sostenibles, los productos sostenibles, pero a veces es difícil poner detrás de ese concepto dónde están las áreas críticas que afectan nuestra economía y dónde están las oportunidades que nuestras empresas pudieran tener para ayudar a resolver este tipo de problemas. Entonces hoy le traemos desde Holanda a una experta en los temas de agua, de sostenibilidad, Mónica Altamirano. Bienvenida a Ready para Exportar. Cuéntanos un poco sobre esto, porque cuando hablamos, sabemos que el agua, mucha gente dice, ese va a ser el oro de este siglo. Cuando hablamos de la problemática del agua y de cómo puede afectar la sostenibilidad de países como los nuestros, ¿de qué estamos hablando? Muchas gracias, Diana, por la invitación. Es un honor estar con ustedes hoy. Quisiera empezar por decir que creo que todos entendemos que las infraestructuras son cruciales para el desarrollo, las carreteras, las redes de energía, etc. Pero de alguna manera no hemos visualizado que el agua, a través del ciclo del agua, es una infraestructura básica para que toda nuestra economía pueda funcionar. Entonces, cuando hablamos de agua, es importante pensar en el agua no solo como ese recurso que además obviamente es vital, sino cuando conceptualizamos el ciclo del agua en todos sus estados, vapor, hielo, etcétera, en realidad es el gran estabilizador del clima. Por eso, como hemos cambiado mucho el uso de los suelos, y de alguna manera hecho que ese ciclo hidrológico se quiebre, si se quiere decir así, es que estamos experimentando los extremos que estamos experimentando. Entonces, cuando hablamos de agua y su importancia estratégica para la economía, hay los riesgos de agua, o le llamamos seguridad hídrica, resiliencia hídrica, donde tres riesgos muy importantes son muy poca agua, demasiada agua, como inundaciones, y agua de poca calidad, ¿no? Entonces, aparte de los servicios de agua y saneamiento, esa es la parte vital. Y lo que estamos viendo, porque creo que hace unos 5 o 10 años el cambio climático era algo hipotético, es que esos impactos se sienten ya, y cada vez nos estamos dando cuenta, algo que el Banco Mundial ya en el 2016 en un estudio mostraba, que la mayoría de los impactos del cambio climático se experimentan a través del ciclo del agua, ¿no? Así que, por tanto, es vital de alguna manera que como sociedad veamos esa infraestructura e invertamos en recuperar el funcionamiento propio del ciclo del agua. Sí, porque a veces pensamos agua solamente para tomar, sí, y obviamente por supuesto es indispensable para la vida, pero a mí me llamó mucho la atención cuando estuve en el Instituto del Agua en Delft, a donde vives, que donde el uso mayoritario, países como los nuestros, es más el agua para el riego agrícola que el agua para beber. Los ciudadanos. Alrededor del mundo, globalmente, entre un 70 y 85% del consumo de agua es la agricultura, ¿no? Ahora, hay otro uso que también está subiendo, y es el uso, por ejemplo, para lo que llamamos el cooling o el enfriar los centros de datos, por ejemplo, que con el uso de la inteligencia artificial es algo que se necesita más y más. Así que realmente sí, yo creo que aparte me gustaría, ahora que estamos hablando del ciclo del agua y de su importancia, decir que también muchas veces pensamos en agua como una parte de este balance hídrico de cada cuenca, que es el agua azul, el agua en los lagos, el agua subterránea, el agua en los ríos, pero tenemos lo que llamamos el agua verde, que es el agua en el suelo, y esa es una gran cantidad y juega un rol súper importante, porque si usted se imagina, ¿verdad?, la evaporación, la nube, llueve, si usted tiene grandes extensiones de tierra que no tienen suficiente humedad y verde, no atrae las nubes. Por eso es que, por ejemplo, en el Mediterráneo vemos mucho problema de sequía, porque se han hecho cambios que hace que ya no llueve, y hay formas sí de recuperar. En la India, por ejemplo, hay un hombre que se llama el Señor Agua, algo así, digamos, que lo que ha hecho es empezar a reforestar y de alguna manera empezar a atraer las nubes, ¿no? Ahora, me gustaría tal vez para que la gente que dice, pero ¿y cómo podemos recuperar el ciclo del agua? En realidad, en gran parte es identificar, tanto como le decía, el agua en los suelos, ¿no?, como los ecosistemas de agua fresca, que son los humedales, están obviamente los bosques, los manglares son también muy importantes, porque además de que mejoran la calidad del agua en las costas para la pesca, que es muy importante para los ciudadanos, también sirven de una protección natural contra inundación. Entonces, a medida que nosotros reconozcamos esos ecosistemas de agua fresca como activos de infraestructura, como una planta de tratamiento que usted tiene, un humedal cumple esas funciones, no vamos a poder realmente como economía garantizar esa resiliencia. Y por eso cuando vemos el tema con el turismo, por ejemplo, donde no sé, muchas veces el desarrollo lo vemos
desde el punto de vista de infraestructura física. Gris, digamos. Gris, no artificial en ese sentido, pero esa infraestructura natural que tú dices, no tenemos esa visión. Y sin agua, por ejemplo, o sin un ecosistema total del que el agua forma parte, pues esas riquezas, estas bellezas no se van a sostener. Y aquí me gustaría tal vez aclarar un poco, porque yo sé que dado que la tecnología, por ejemplo, de desalinización va avanzando mucho y se vuelve como un atractivo, porque usted dice, bueno, tengo todo el agua del mar, entonces no necesito ponerme a pensar en esta otra. El problema, de nuevo, lo que les decía era que el agua no solo es un recurso. O sea, tú puedes desalinizar y de pronto tienes agua para beber. La calidad lo podemos discutir en otro momento. Pero con eso no resuelve el problema del ciclo del agua, de la lluvia, de la lluvia que necesitas para la agricultura y para otros temas, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante y lo que vemos a nivel mundial, Holanda, pero en muchos países, es lo que llamamos una estrategia de infraestructura híbrida. O sea, gris, hecha por el hombre y natural. Y entonces, por ejemplo, uno tiene manglares, pero también en algunas partes del país necesitas tener diques, pero si tienes manglares o en el caso de Holanda otro tipo de barreras naturales, vas a necesitar menos caros, menos altos, etcétera. Entonces yo creo que es ir a verlas, primero que todo, valorizarlas y empezar a hacer ingeniería que le llamamos como construir con la naturaleza. Entonces en vez de ir en contra, que es algo que Holanda hizo por cientos de años, ¿no? Hemos secado áreas enteras para hacer una nueva provincia. A medida que los eventos extremos continúan, nos damos cuenta que ya no se puede, aunque usted sea de los mejores ingenieros del mundo, no puede ir contra el flujo del agua, sino que tenemos que empezar a diseñar para ir, digamos, con esas fuerzas de la naturaleza. Y entonces aquí es que viene el valor económico de entender todo esto, de manera que podamos hacer las empresas eficientes, pero no solamente agricultura, las mismas empresas de turismo, como yo mencionaba, otras áreas que necesitan el agua, pero también si no la generan, ¿cómo la van a utilizar, ¿no? Y ahí me gustaría decir que hubo un análisis hecho por el Carbon Disclosure Project, o sea, es un grupo en el que las empresas hacen unas encuestas y dicen tanto su riesgo de clima como de agua, etcétera, y se ha estimado que para el sector privado mundialmente, $900 billones se pueden perder, tanto por daños, pérdidas de ingresos, ¿sí? Y también a largo plazo pérdida de reputación, porque por ejemplo si usted es una fábrica de microchip y entonces digamos por una inundación ya dejó de producir, pues ya no es un proveedor confiable. Entonces creo que cada vez hay aparte de esos aspectos que son como la continuidad del negocio, ¿no? Que es algo que vamos a estar discutiendo en la semana de financiamiento climático con un panel. Además, para las empresas multinacionales, por ejemplo, las de bebidas como Coca-Cola, Starbucks, etcétera, la escasez de agua, sobre todo, representa un riesgo para su licencia social de operar. Porque si usted está en una cuenca donde de pronto hay sequías, que las tenemos, hay más y más ciudades que tienen lo que le llamamos día cero, que es que no hay agua. En esos momentos la población siente que cómo va a estar una fábrica produciendo bebidas y la población no tiene acceso al agua. Entonces empieza a haber también un riesgo reputacional para la empresa si no se hace parte de gestionar los riesgos. Tal vez, y para no extenderme tanto, pero lo que estamos viendo es que entonces las empresas, cuando están gestionando sus riesgos de agua, ya no ven solo en su fábrica, no es solo reducir el uso, ser eficiente, ser circular, que todo es necesario, pero se tienen que involucrar en lo que le llamamos acción colectiva, se tienen que involucrar con todos los otros actores que ocupan agua en esa cuenca para poder resolver la problemática. Estuviste aquí hablando sobre financiamiento regenerativo. Cuéntanos un poco qué es eso. Sí, bueno, el financiamiento de la regeneración en realidad es una evolución, si se quiere, ¿no? De lo que le llamamos finanzas sostenibles y también el financiamiento climático tradicional. Digamos que en la economía familiar, una gestión sostenible de su gasto sería que usted gaste igual que lo que gana, no más. Pero estamos en un mundo que por los modelos de negocio, de producción que hemos tenido, digamos, hay 9 límites planetarios, 7 los hemos traspasado. Hemos ocupado mucha más agua subterránea de la que tenemos, hemos digamos, tal vez hay agricultura que deja los suelos pobres, ¿sí? Entonces, en realidad, en este momento nos encontramos en una situación que el planeta está en bancarrota. Entonces ya sostenible no es suficiente, ¿sí? Sino que usted tiene, como decir, que ahorrar, gastar menos de lo que gana. Y es en realidad el movimiento hacia la regeneración, es decir, que ya no se trata de reducir
impactos negativos o compensar emisiones, sino de dirigir el capital hacia inversiones que restauren y fortalezcan los sistemas ecológicos, pero también sociales, porque lo que a mí me gusta mucho del enfoque de regeneración es que al final lo que estamos viendo es bienestar para las personas y prosperidad de largo plazo, pero no podemos tener en un planeta en bancarrota. Además, la idea también es que cuando la regeneración implica una visión sistémica, entonces cuando usted hace una inversión por ejemplo, en esta cuenca, ¿cierto? A esa inversión la impactan otras inversiones, las cosas que pasan alrededor. Si usted tiene una finca, etcétera, si alrededor de eso hay prácticas que realmente no aportan la biodiversidad, la productividad, etcétera, en su parcela se va a afectar, ¿verdad? Entonces lo que hace la regeneración nos pasa de financiar proyectos aislados a portafolios de inversión capaces de crear ese como ganar-ganar, ¿no? Y además, algo muy importante, yo creo, y crucial para la República Dominicana y todos los países emergentes, es importante ocupar los recursos público de una forma catalítica, ¿no? Porque por cada peso que usted invierta, si lo hace de una forma inteligente, primero puede activar su sector privado, hacer lo que cree trabajos de futuro y al mismo tiempo apalancar inversión privada hacia ese nuevo paradigma de desarrollo. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero la buena noticia es que Mónica tiene un lugar donde usted puede ir a escucharla y aprender mucho más de esto. Cuéntanos de tu podcast. Sí, bueno, este pasado Día de la Tierra, en abril, he lanzado el podcast que se llama Invirtiendo en la Regeneración, Investing in Regeneration, que es un espacio donde prácticamente hablamos de eso. Vemos una iniciativa, una plataforma de inversión, pero a través de todo el ciclo de la inversión, porque algo que vemos es que hay una cantidad de instrumentos, bonos azules, etcétera, que quieren invertir en regeneración, pero como se decía ayer en la Semana del Financiamiento Climático de la Dominicana, lo que no tenemos es ahora mismo la capacidad de estructurar esa cartera de inversión. Entonces, en el podcast vemos todo el ciclo desde el entendimiento que hay que tener para planificar inversiones más transformadoras y los mecanismos para financiarlo. Bueno, ya usted sabe, si usted quiere acceder a fondos de inversión que también en este momento usted no está contemplando, pues ya sabe. Investing in Regeneration. Investing in Regeneration en Spotify. Está en todas las plataformas, en Apple, en YouTube. Sí. Bueno, pues perfecto. Muchísimas gracias, Mónica Altamirano, por estar con nosotros hoy. A ustedes los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.